Hola, soy Aníbal Arévalo y en esta oportunidad queremos abordar el tema de salud para el magisterio. Nos acompaña el doctor José Félix Solarte, él es abogado, contador y en la actualidad ejerce como concejal de Pasto. Queremos que hablemos con el doctor José Félix sobre tema prestacional para el magisterio, específicamente la contratación de la salud que se viene dando por estos días. ¿Cuál es el origen del sistema de salud del Magisterio de Colombia? Bueno, decir que tanto el régimen prestacional como las garantías laborales son conquistas del magisterio a través de sus luchas. Después de la conquista del Estatuto Docente 2277 del año 1979, un proceso de lucha concluyó con la expedición de la Ley 91 en el año 1989. Esa ley nos constituye a los maestros del país en un régimen de excepción o régimen especial. Y es un régimen especial porque la ley crea un fondo exclusivo para los maestros, llamado el FOMAG, Fondo del Magisterio, para que allí esté el dinero que aportamos y que aporta el gobierno para la cesantía, para la pensión y para la salud. Ese fondo lo maneja un consejo directivo, 3 delegados del gobierno, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y 2 delegados de FECODE. Y así nació el fondo, y así nació el régimen de excepción como una conquista, tal vez la mayor conquista de los maestros del país. Ahora bien, ¿cuál es lo especial? Lo especial es porque ese fondo solamente es para los maestros. ¿Cuántos afiliados en materia de salud? En el momento, 861.000 afiliados, que es el maestro más un núcleo familiar. ¿Cuántos cotizamos? Poco de 316.000 maestros para mantener esto. Y es un fondo estable. ¿Por qué? Porque los maestros, no hay que desconocer que también con las luchas tenemos un nivel salarial que se aporta sagradamente y el gobierno aporta de tal manera que la estabilidad financiera del fondo pues es buena, de tal manera que es lo que nos ha hecho régimen especial a través de la historia. Hemos hablado sobre la historia del régimen de salud para el magisterio y a continuación sería importante explicar las diferencias que hay entre la Ley 100 y el régimen especial de los maestros. Bueno, como decíamos, en la Ley 91 del año 89, el FOMAG lo administra la previsora a través de un contrato de fiducia, se llama la fiduprevisora. Ellos hacen el contrato directo a una entidad que preste servicios para los maestros. Más tarde, en el año 93, ponencia del señor Uribe, como senador de la República, nace la Ley 100. Y la Ley 100 nace con un intermediario, la EPS, la entidad promotora de la salud, para que promueva la salud, que realmente es un intermediario que se gana unos recursos muy importantes, si no es el prestador. Y entonces quisieron llevar el régimen de los maestros a la Ley 100. La lucha de los maestros no permitió, preservamos. Diferencia, la Ley 100 que atiende a los demás colombianos en el régimen general tiene un intermediario llamado EPS. Los maestros en el régimen no tenemos intermediario, hay un contrato directo, la fiduprevisora contrata el prestador y se atiende el servicio. Segunda diferencia, la Ley 100 puso copagos o cuotas moderadoras, es decir, que parte lo paga el sistema, parte el usuario. Acá jamás tuvimos, obviamente, ese tipo de copagos. Tercera diferencia, la Ley 100 tiene límites, ciertas enfermedades, procedimientos que los cubre, otros que están por fuera de esto. Diferencia, el régimen de los maestros atiende sin límite, ni de costo ni de complejidad, al maestro y su núcleo familiar, de tal manera que estas diferencias que siempre se ratifican en cada pliego contractual son las que se han mantenido, son las que todos los gobiernos han querido acabar,
pero que afortunadamente, gracias a la unidad, se han logrado mantener. Bueno, en este momento estamos ante un punto de inflexión donde se producen unos cambios importantes con el gobierno amigo de Gustavo Petro. ¿Qué bondades tiene esta reforma, estos cambios que se van a hacer a partir de la fecha? Bueno, primero, Aníbal, digamos, ¿por qué son necesarios estos cambios? Porque en estos largos años, si hablamos de los años 90, estamos hablando de 34 años de vigencia del manejo administrativo desde la previsora del OMAG, entonces entraron visos de corrupción. ¿Y por qué entró la corrupción? Porque el consejo directivo son 5 personas, 3 del gobierno, 2 de FECOR, pero los 3 del gobierno eran los del gobierno Uribe, Duque, Pastrana, neoliberales, aquellos que tenían tendencia privatizadora, aquellos que todo fue un negocio. A ese negocio quisieron llevar el fondo de los maestros, visos de corrupción, desviar los recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? De una prestación a otra, de un bolsillo a otro. Desfinancian la pensión, la compensan con cesantía. Se acaba la cesantía, le piden a salud. Se atrasan con los pagos a salud. Y lo más grave fue que parte de los recursos del fondo salieron para prestarles a la firma Santo Domingo, a la familia Sarmiento Angulo, construir vías 4G. No se sabe dónde están los recursos de los maestros, entonces se fugaron. Visos de corrupción que los vino a descubrir Petro en una auditoría externa. Y los maestros han duplicado las quejas frente a los usuarios de la ley 100. Entonces el maestro se queja: mala atención, la urgencia no es urgencia, la remisión es una entrada, el medicamento no es el adecuado, el medicamento no es en la cantidad. Entonces, toda esa serie de quejas ha conllevado a que concertar entre FECODE y el Ministerio de Salud y el propio Fondo del Magisterio, concertar unos cambios. Cambios que van a dar soluciones de flexibilidad para no ser atendidos en un solo núcleo. Y entonces hoy lo que se pretende es una red nacional de prestadores. Es decir, que el maestro que hoy está en Provisalud no puede ir a la Valle de Lili, no puede ir a una clínica en Cali, Medellín, Bogotá. Si hoy se forma una red nacional, el maestro puede moverse en diferentes niveles, en nivel local, nivel departamental, nivel nacional. Estos cambios mejoran, pero dan una garantía que el maestro que está bien con la entidad que hoy lo atiende, pues puede continuar ahí, pero hay que diligenciar una ficha nacional donde lleva su diagnóstico, su situación actual, para que si usted requiere ser atendido en otro nivel, en otro contexto, en otro núcleo, allá saben cuál es su situación de salud y no le van a decir a usted: ah, bueno, sí, pero vaya a traerme la historia clínica. No, su historia ya está en una plataforma y ese es el régimen de transición que se está haciendo, con una garantía. El régimen especial de los maestros, la ley 91, no desaparece. Que el presidente hoy cursa en el Congreso de la República la reforma a la salud, que no quieren pasar, que la entraban, pero allí no estamos los maestros. Hay una garantía del presidente. Esto tiene que sanearse, tiene que depurarse, tiene que eliminarse la corrupción, tiene que mejorar la prestación más flexible. Bueno, hay una preocupación, entonces dicen, pero es que ya no nos va a atender únicamente Provisalud. Claro, a quienes no quieran y quieran otros niveles de atención, pero quienes están bien. ¿Cómo será el pago? Per cápita, por atención, por demanda. Tantos usuarios se han atendido en tantos niveles, ahorraría recursos. que nos ahorra recursos. Sin dejar de decir que aquí hay unas figuras importantes. Las auditorías deben ser minuciosas, los veedores de la salud seguirán jugando un papel muy importante y de todas maneras hay que transmitir una voz de tranquilidad a los maestros. Sí. Los grandes medios de comunicación, RCN y Caracol, diciendo crisis en la salud de los maestros. ¿Qué buscan? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Pues obviamente son desfigurar los del otro bando que quieren desestabilizar el gobierno y generar crisis y generar división. La maquiavélica divide para reinar. Entonces a los maestros hay que decirles: no, unidad, defensa del régimen, no está en riesgo y esto es para mejorar. Lo que hay que hacer es
generar canales de comunicación. Pero también hay una propuesta universal del presidente Gustavo Petro para todos los colombianos, y es impulsar la salud preventiva y predictiva. Entonces, esto, de acuerdo a la aplicación que se ha llevado a cabo en Europa y en Cuba, se reduce el gasto en salud, porque muchos pacientes, muchos usuarios de la salud ya no llegarían hasta donde el especialista, que demanda tan altos costos. Ya la gente no se enfermaría con enfermedades catastróficas como el cáncer, entre otras. Esto es ventajoso. Es ventajoso, y son ejemplos que en el mundo han dado resultados. Un ejemplo es Cuba, que es la atención familiar. Evitar que un grupo poblacional se enferme es más económico prevenir que curar. Entonces, el régimen especial de salud de los maestros además es un régimen integral que tiene no solamente la atención a la enfermedad, sino la promoción, la prevención y el sistema del riesgo laboral. Hoy que los maestros se atrofian mucho en el tema de la enfermedad mental, eso hay que prevenirlo y hay que atenderlo. Entonces, el sistema general de seguridad y salud en el trabajo eran formas de fraccionar la integralidad de nosotros. Ya el régimen del riesgo lo habían llevado por aparte. Entonces, hoy recomponer un solo prestador, un solo sistema para los maestros, pero enfatizar mucho en la promoción y la prevención. Entonces, es focalizar grupos poblacionales para destinar un grupo de profesionales de la salud que lo atienden y que le prevengan la enfermedad. Entonces, me parece que esas son las bondades del régimen, y es un gran acierto de modelos que han sido exitosos en el mundo. Sí, y podríamos decir que estas ventajas que han habido en el magisterio han sido resultado de tantas marchas, de tantas luchas que se han dado, y por eso como resultado da que hay un régimen especial. Luchas históricas, conquistas históricas, que los otros gobiernos las han querido acabarlas, no las hemos permitido, y una lucha que no claudica. Por ello, este 1 de mayo, desde la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores Regional Nariño, la invitación es a marchar y a defender el gobierno, es apoyar que el Congreso apruebe las reformas que son en favor del pueblo, bajo la claridad que allí no está inmiscuido el régimen de los maestros. Sí, un mensaje de esperanza para el magisterio colombiano. Bueno, para el magisterio y para la población en general, nosotros ganamos el pueblo, un gobierno popular, es un gobierno que le apuesta a la atención del derecho, a recuperar unas garantías de los colombianos en todas estas materias del trabajo, de la salud, de la pensión, y sobre todo que esté exento de todo viso de corrupción. Este es el gobierno, ¿cierto?, que lo quieren desestabilizar. ¿Quiénes? Los que dicen fuera Petro. Fuera Petro, ¿para que venga quién? ¿De dónde vamos a traernos el gobierno? El que ya pasó, los que ya pasaron, los que tienen prontuarios judiciales, los que tienen crímenes de Estado. Entonces, que seamos coherentes. Coherentes es que por primera vez en más de 200 años de vida republicana de Colombia, hoy tenemos un gobierno que es el gobierno popular. Por eso Petro marchará el 1 de mayo con la clase trabajadora, que es la clase que los identifica, y desde la Plaza de Nariño haremos una interlocución, un canal para escuchar a Petro, pero también para escucharnos aquí en el territorio y hacer nuestras propias proclamas de justicia social, proclamas de construcción de la paz, proclamas de prevalencia de los derechos, de tal manera que el mensaje es el mensaje de esperanza. Y decir que desde el Consejo de Paz somos voz, somos la voz de la educación, somos la voz de los maestros, somos la voz de los trabajadores, pero que tenemos que hacer causa común. Decirles, Aníbal, las calles son escenario natural del pueblo, donde tenemos los derechos. Ahora, la derecha en las calles. La derecha nunca tuvo como escenario las calles. Ellos son los clubes, el country, el nogal. Allá, obviamente, ellos no preguntan, ellos deciden cómo saquean, cómo
restringen, cómo se benefician, cómo tornan todo un negocio. Pero ahora escucharlos en las calles nos pertenecen al pueblo y allí vamos a defender lo que hemos logrado con estas gestas históricas de lucha que son referentes en el mundo entero de la reivindicación laboral. En consecuencia, la invitación para el pueblo colombiano, el pueblo de base, los maestros, a continuar marchando, a marchar este 1 de mayo, no para polarizar el país, sino en un acto consciente, defender lo que nos pertenece, la salud. Sí, defenderlo y respetar. Aquí no queremos hablar de sillas, de choque, de estabilización, no. En democracia salir, los que han salido a marchar de la derecha tienen el derecho, ellos tienen unos intereses también. Hay un sector poblacional que también quiere quejarse del gobierno de Gustavo Petro, que quieren que lo escuchen, está muy bien, pero nosotros, de los sectores populares, de lo que se llama izquierda, lo que se llama de sindicatos, salimos a marchar porque, como lo ha dicho el doctor José Félix Solarte, las calles son nuestro escenario. Que si ellos quieren hacer uso, nos llama la atención. Sí. Ellos les quedan más bien en los otros escenarios, porque ellos se ven desdibujados en las calles, pero que nada, les asiste el derecho. Pero nosotros hoy, por primera vez, jefe de Estado colombiano, identificado con la clase trabajadora, gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de estrato popular, de la provincia, de los sectores marginales, periféricos, de la costa, los excluidos, hoy acompañando al pueblo. Y tenemos diputados consecuentes, concejales, y entonces aquí hay una causa común. Y decirles finalmente a Aníbal, agradeciendo mucho este café que hemos compartido en este diálogo, esperar que nuestras apreciaciones sirvan para dar tranquilidad y para dar claridad, pero estamos hoy representando estas voces y lo seguiremos haciendo. Y de nuestra parte, felicitaciones al doctor José Félix Solarte, está cumpliendo un excelente papel en el Consejo. Tenemos nuestro vocero del magisterio, porque él también es maestro, y tenemos un vocero desde los sectores populares. Felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias a nuestro camarógrafo desde la Central Unitaria de Trabajadores, con Aníbal en este buen café, de estos buen temas de conversación tan importantes para nuestro gremio. Gracias, hasta pronto. Oh, sí.